Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, haciendo un destaque breve de tres tópicos que me parecieron interesantes a mí, por lo menos en relación al episodio anterior. Quiero remarcar, por ejemplo, el tema de la inmortalidad que buscaban los chinos en su momento cuando hacen sus primeras excursiones registradas allá por la dinastía Sui. Esa búsqueda fue, digamos, orientada hacia las Ryukyu porque se entendía que en ese lugar había gente longeva y que eso era la fuente de la inmortalidad. Efectivamente, dentro de ese sector, en la parte norte de la isla de Okinawa, existe una villa que se llama Ogimi y en la cual la población supera los 90-95 años de edad. Esta es considerada una zona azul, tal como lo dije en el episodio anterior. El otro de los tópicos es Tang, la dinastía Tang, ya que la dinastía Tang ha sido muy referencial para Okinawa, tanto por la cuestión cultural, social, como también por la expresión del tote, en donde se utiliza un kanji que representa la dinastía Tang y que se pronuncia To, y también fue aquello que identificó a ese arte marcial que se fue desarrollando en Okinawa a lo largo de los siglos, hasta que no hace mucho más de 80-90 años se cambió por el nombre actual de karate. Y el tercer tópico es la palabra kamikaze. La palabra kamikaze surge como consecuencia de un tifón muy importante que se desata en el momento en que Kublai Khan, como emperador chino, decide invadir Japón con una flota marítima, y esa flota es devastada por el ciclón, por el tifón, y los japoneses denominan a ese viento como viento divino o kamikaze. Coincidentemente, siglos después, ya en 1945, 1944, 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, en Japón, a fines de neutralizar los avances de las flotas aliadas hacia su territorio, utiliza un cuerpo especial de pilotos cuyas naves, cuyos aeroplanos estaban cargados de bombas y explosivos. Directamente ellos estrellaban los aviones contra los navíos que estaban circulando por las zonas aledañas a los territorios conquistados por los japoneses, o bien para su propio territorio, el caso de Okinawa, en 1945. Estos pilotos que se inmolaban en el afán de neutralizar el avance enemigo fueron denominados kamikaze. Posteriormente a todo lo desarrollado en el episodio anterior, voy a hacer referencia a aquellas dinastías o periodos de gobierno, tanto en China como Japón y Okinawa, que abarcaron por lo menos digamos, el periodo correspondiente a la primera eh, situación importante que fue registrada a nivel histórico en Okinawa, que fue el inicio del intercambio cultural formal a través de envíos de personajes destacados de la cultura, del conocimiento militar, del desarrollo de los clásicos chinos, de las artes marciales inclusive, entre los años 1372 y 1393. Es por eso que lo primero que vamos a hacer referencia es a la dinastía Sato. La dinastía Sato de Okinawa está comprendida entre el año 1350 y 1406. La dinastía Sato, ¿qué es lo que hace? Entre las cosas que la destacan, es en respuesta a una invitación de la China a una relación tributaria en el año 1372, envía a un oficial a la China para ofrecer sus tributos, el oficial Taiki. De aquí comienzan los llamados tributos, donde los países
vecinos ofrecen obsequios para recibir licencias y regalos imperiales. Y de algún modo se empieza a destacar el sistema de las investiduras, donde el emperador chino aprueba a los monarcas de los países vecinos. Desde el siglo XIV al XVI, la Ryuko comienza comercios de tránsito con China, Japón y Corea y otros países de Sudasia, el sudeste asiático. Posteriormente, la prosperidad de esta época fue llamada la Gran Era del Comercio, que esto se inscribe como frase en la campana del Puente de las Naciones. Durante el reinado Sato, Chuzan estableció relaciones tributarias con la dinastía Ming, cuando el emperador Hongwu envió representantes en 1372 a Okinawa. En las situaciones que se fueron presentando luego de décadas, en las siguientes 2 décadas, se realizaron 9 misiones oficiales a la capital china. Y estas relaciones formales duraron hasta el año 1872. A pesar de lo importante de la influencia económica, cultural y política china, las entidades políticas continuaron manteniendo la autonomía en Okinawa, o en las Ryukyu en general. En 1392, las 3 entidades políticas comenzaron a enviar extensas misiones al reino coreano de Joseon. Estamos hablando de los 3 reinos de Okinawa que regían en aquel momento. Recordemos que era la época todavía del Sansan, perdón, en donde teníamos Hokusan, Chusan y Nansan. Eh, en 1403, Chusan estableció relaciones formales con el shogunato japonés, Ashikaga, y se envió a la embajada de Tailandia, se creó una embajada de Tailandia en 1409. Hubieron muchos intercambios con el sudeste asiático en general, no solamente con la China y Japón. Eh, la política que rigió sobre todo en aquella época eh, preponderantemente fue el vínculo con la China, ¿sí? Dada su proximidad territorial, su afinidad y el interés cultural que despertaba y la oferta también que hacían los chinos con respecto a todo esto. Es por eso que se genera en el año 1392 lo que se denomina como el asentamiento de las 36 familias que vienen de Fukien y se instalan en la villa de Kume, en Okinawa. Se hace referencia a 36 familias, pero de una forma simbólica. En realidad no se tiene certeza, pero se entiende que era un contingente de chinos destacados en distintas cuestiones que se asentaron a fines de promover de una manera más intensa las relaciones internacionales entre China y Okinawa. Contemporáneamente, en el Japón, se desarrolla el periodo Muromachi entre el año 1333 y 1568. El periodo Muromachi abarca la duración del shogunato Ashikaga, este segundo régimen feudal militar vigente desde el año 1336 hasta 1573. Este periodo debe su nombre al área de en Kioto, donde el tercer shogun Yoshimitsu estableció su residencia. Durante 50 años existieron 2 cortes imperiales, la del sur en Yoshino, donde estaba el emperador Go-Daigo, y la del norte en Kioto. Hasta el año 1392, y gracias a habilidades diplomáticas de uno de los mayores gobernantes de la historia en Japón, que fue el shogun Ashikaga Yoshimitsu, se reconciliaron ambas cortes y conformaron un única área de gobierno. Luego, Ashikaga Takauji y muchos otros samuráis estaban insatisfechos por la restauración Kemu del emperador Go-Daigo, en un ambicioso intento de monopolizar el poder en la corte imperial. Takauji se rebeló después de que Go-Daigo se negara a nombrarlo shogun. Entonces, en 1338 capturó Kioto e instaló en el trono a un miembro rival de la familia imperial, al emperador Komio,
quien lo nombra shogun. De esta manera, con esta situación, Go-Daigo responde huyendo de la ciudad hacia otro lugar, donde establece un gobierno rival. Y en el marco de este prolongado conflicto se genera una lucha entre ambas cortes, la del norte y la del sur. Eh, Takauji estableció su shogunato en el distrito de Muromachi, en Kioto. Sin embargo, se enfrenta con este desafío de, en alguna medida, tratar de reunir nuevamente a la corte del norte y la corte del sur. Este, Al igual que en el shogunato Kamakura, el shogunato de Muromachi nombró a sus aliados para gobernar en las provincias, pero estos hombres cada vez más se autodenominaban señores feudales, o son los que conocemos nosotros como daimios, pretendiendo de esa manera ser, digamos, quienes administran sus propios dominios, y a menudo se negaban a obedecer las directivas emanadas desde el shogun. El shogun Ashikaga que tuvo más éxito en unir el país fue el nieto de Takauji, Ashikaga Yoshimitsu, que llega al poder en 1368. Lo importante de esto, a título fecha, es que en 1392 negoció un acuerdo para unir el país, coincidentemente al momento en que en Okinawa se produce el asentamiento de las 36 familias de Kume, o Kumemura o Kuninda, como se le decía, como se reconoce esa zona de lo que hoy sería Naha. Yoshimitsu amplió el poder del shogunato y en 1392, como decía recién, unió las cortes y de ese modo puso fin a la guerra civil. El shogunato se mantuvo a partir de entonces con control estricto de la corte y al emperador. A pesar de la guerra, la relativa prosperidad económica de Japón, que había comenzado en el periodo Kamakura, continuó hasta bien entrado el periodo Muromachi. Luego de el comercio floreció notablemente. Con ello, las relaciones entre China y Corea también mejoraron. Y todo esto debido a que los daimios y otros grupos de Japón estaban acuñando sus propias monedas. Japón comenzó a pasar de una economía basada en un trueque a una economía basada en la moneda. Casi contemporáneamente también, dentro de lo que es la historia de la China, se desarrollaba la dinastía Ming, que estuvo comprendida entre el año 1368 y 1644. El reinado de Yongle marcaría a China como la primera potencia marítima del mundo. Algunos mercaderes de Fujian o Fukien navegaron entre Taiwán y las Ryukyu a mediados del siglo XVI para comerciar con Japón. Todo esto tiene su fundamento también en la posibilidad que tenían ellos de llegar a Okinawa, ¿no? O sea, era como un escalón Okinawa para luego acceder a la zona de Japón, del territorio principal de Japón. Algunos historiadores describen a los Ming como una de las mayores eras del gobierno de la historia de la China, ¿sí? El gobierno Ming fue un gobierno que duró más de 276 años, para ser más preciso. Bajo este gobierno se construyeron cosas muy importantes. Una vasta flota, un extenso e importante ejército, con más de 1 millón de efectivos. También se desarrollaron numerosos proyectos importantes de gran envergadura que a hoy todavía perduran, como puede ser la Gran Muralla China, el Gran Canal, la Ciudad Prohibida. Son elementos que trascendieron a la dinastía y hoy forman parte de uno de los atractivos turísticos más importantes que tiene la China. El emperador Hongwu, que reinó entre 1368 y 1398, intentó crear una sociedad de comunidades rurales autosuficientes. Su reconstrucción de la base agrícola china y la mejora de las vías de comunicación a través de un sistema de caminos
permitió de algún modo que fuera floreciendo los mercados justamente por esas vías de comunicación que se fueron desarrollando. La cultura rural y comercial recibió la influencia de las modas urbanas. Los escalones más altos de la sociedad, equiparados a la baja nobleza, se vieron igualmente afectados por esta nueva cultura centralizada en el consumo. Alejándose de las tradiciones, las familias comerciantes comenzaron a integrarse en el seno de la administración y de la burocracia y adoptaron los rasgos culturales y las prácticas de la nobleza. Hongwu realizó un inmediato esfuerzo para reconstruir la infraestructura del país. Hizo construir un muro de 48 kilómetros alrededor de Nankín, así como numerosos palacios y centros administrativos. El libro de los Ming afirma que desde 1364 Xu había comenzado a redactar el nuevo código penal confuciano, el Da Ming Lu, así se lo denominó, y se terminó en el año 1397. El emperador Hongwu designó a su nieto Xu Yongwen como su sucesor y este subió al trono bajo el nombre de Yang Wen tras la muerte de Hongwu. El más poderoso de los hijos de Hongwu, Xu Di, que por entonces era jefe del ejército, se opuso a la decisión y generó una confrontación política levantándose contra su sobrino. Lo manda a arrestar, se genera una rebelión que desemboca en una guerra civil que dura 3 años. Bajo el pretexto de salvar al joven Yang Wen de los funcionarios corruptos, Xu Di dirigió personalmente la revuelta y de esta manera incendia luego el palacio de Nankín y el emperador Yang Wen, su mujer, su madre y cortesanos mueren en ese incendio. Xu Di subió al trono bajo el nombre de Ming Yongle. Su reino es considerado universalmente por todos los especialistas como la segunda fundación de la dinastía Ming. El Yongle relegó a Nankín al rango de segunda capital y anunció en 1403 una nueva capital que sería Pekín. Esto es un dato no menor porque eso trasciende en el tiempo hasta la fecha, ¿sí? La construcción de la nueva ciudad se desarrolló en 1407 y 1420. El poder político de la ciudad imperial y en el centro de esta estaba la ciudad prohibida, el palacio del emperador y su familia. A modo de resumen, podemos establecer que en el año 1372 el primer enviado de la dinastía Ming visita Okinawa durante la dinastía Sato y durante el periodo Muromachi. Luego, en el año 1392 y 1393, se empiezan los más importantes intercambios comerciales y culturales mediante las misiones oficiales que envían los chinos hacia Okinawa y luego también de Okinawa hacia China, que es lo que se conoce como Ryugakusei. Como les dije anteriormente, se lo denominó el asentamiento de las 36 familias, cuando en realidad, bueno, no se tiene certeza, se supone que es un número simbólico, quizás vinculado a muchas de las creencias que tienen ellos con relación a los números. Lo más importante es saber que durante 5 o 6 siglos este espacio que se creó en esa villa generó quizás lo más importante que sucedió en el desarrollo del karate okinawense, porque muchos de los grandes maestros que a la fecha de hoy llegan a la historia del karate y son accesibles a través de documentación que hay de los últimos 2-3 siglos, fueron formados por maestros que provenían de China y que a su vez luego por razones imperiales del gobierno okinawense o por otros motivos, inclusive culturales y sociales, eran enviados esos mismos maestros
hasta la China para realizar una mayor especialización de todo aquello que iban aprendiendo. El asentamiento de Kume fue conocido en Okinawa como la ventana a la cultura china.